Buenas noches. Mi mejor aproximación al mundo de la cultura, pues es, ya lo conocen ustedes, mi querido José Luis Martínez. Carlos. Columnista, El Santo Oficio, en Milenio, y responsable del suplemento imprescindible en México para asomarse al mundo cultural, que es Laberinto. Y José Luis, quise platicar contigo porque del nuevo gobierno y su política cultural parecía que lo más notable, por lo pronto, era el traslado de sede de la Secretaría de Cultura a Tlaxcala. Sin embargo, en las últimas semanas, esa nota la ganó Paco Ignacio Taibo, que va a ser el director del Fondo de Cultura Económica. Pero Carlos, de estas y otras cosas, quien mejor sabe eres tú, por eso, gracias por estar aquí. Carlos, gracias por la invitación. Hay muchas expectativas y muchas incertidumbres en torno a la política cultural del nuevo gobierno. Y desde luego es lamentable que en lugar de un análisis sobre esta situación, el foco se lo lleve en los improperios que pronunció Paco Ignacio Taibo II en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Él pronuncia una descalificación prácticamente a todos los que se oponen a su nombramiento de una manera muy soez. No asustan las palabras, sino el fondo de esta situación. Y pese a todo, el presidente López Obrador ha decidido nombrarlo director del Fondo de Cultura Económica, tomando un atajo mientras se modifica la ley para que él pueda asumir la dirección, nombrarlo gerente. Él, de hecho, ya visitó las instalaciones del fondo. Y bueno, más allá de las palabras en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues sería importante conocer cuál es su proyecto. Es indiscutible que Paco Ignacio ha dedicado buena parte de su trabajo a la promoción del libro y de la lectura. Es también muy conocida su animadversión hacia Octavio Paz, hacia la obra de Octavio Paz, que es uno de las obras fundamentales publicadas por el Fondo de Cultura. Y bueno, sería cuestión de conocer sus planes, ver qué piensa sobre el fondo, sobre su catálogo, sobre sus instalaciones, sus librerías. El fondo son muchas cosas, es una estructura muy compleja. Y por otra parte, él declaró, lo hizo abiertamente, que no piensa dejar ninguna de sus otras actividades, ni como escritor, ni como promotor de la lectura, ni como impulsor de este movimiento para leer en libertad. Y bueno. Y activista de la Cuarta Transformación. Sí, desde luego, él es uno de los principales ideólogos que sostienen la visión de gobierno, el proyecto político. Se le ha pasado la mano varias veces, ¿no? Como cuando pidió que fueran fusilados como Maximiliano, Miramón y Mejía, todos los que apoyaron la reforma energética. Bueno, y su enfrentamiento con Romo también le salió un poco caro. ¿Cuál fue ese? Cuando descalifica unas declaraciones de Romo. ¿De Alfonso Romo? Sí, del ahora titular de la Oficina de la Presidencia de la República. Es decir, ha tenido diferentes deslices y sin embargo creo que es un hombre lo suficientemente inteligente para poder llevar a cabo una labor importante dentro del Fondo de Cultura Económica, que sin duda es la principal editorial en lengua española. Órale.
Bueno, eso por lo que tiene que ver con el fondo, pero ¿qué con la política cultural? A la Secretaría de Cultura llega una mujer que ha probado ser muy eficiente en lo que son todos los asuntos de la cultura popular, ¿no? Ella es una promotora cultural. Alejandra Frausto ha estado en el fondo, en el claustro de Sor Juana, en el Instituto Guerrerense de Cultura, en la Dirección General de Culturas Populares. Es una mujer con una amplia trayectoria en la gestión en la Dirección de Culturas privada. Populares recientemente, ¿no? Sí, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero la hizo muy bien. Sí, yo creo que su trabajo es importante. Ahora, los retos que se proponen en el nuevo gobierno, también habría que formularlos específicamente y dar a conocer cuál va a ser en realidad su cultura popular, su idea de la política cultural. La cultura general con las distintas temáticas, ¿no? Sí, mira, hay que ver los nombramientos. Por ejemplo, el nombramiento de Natalia Toledo, una activista. ¿En dónde? Poeta. Ella está en la Subsecretaría de Diversidad Cultural. A mí uno de los nombramientos más importantes que me entusiasma verdaderamente, porque creo que es una gran especialista en la materia, es el de Lucina Jiménez en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Creo que el nombramiento de Lucina es por demás atinado. Es una gente que se ha dedicado a estudiar la política cultural desde hace muchos años. Entonces... ¿Y se ha desempeñado en cargos de organización de actividades culturales? Sí. Bueno, ha estado vinculada sobre todo a la investigación, a la academia. Creo que su nombramiento es importante. Ella ha estado en instancias legislativas y es una mujer con una visión extraordinaria de la cultura. Ahora, en cuanto que es una Secretaría de Estado, no depende para nada de la Secretaría de Educación de Esteban Moctezuma. Es un manejo aparte, estrictamente cultural, no educativo propiamente, por más que, por ejemplo, Bellas Artes tenga escuelas. Sí, desde luego. Hay que pensar que desaparece el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y se vuelve Secretaría de Cultura. En el gobierno de Peña Nieto. Entonces hay una separación, son dos instancias diferentes, aunque desde luego tienen que tener vinculación. Hay una vinculación lógica, natural entre estas instituciones. ¿Y por dónde crees que se manifestará la parte, digamos, de cultura popular con la experiencia que tiene la nueva Secretaría de Cultura? Creo que hay un énfasis en este aspecto. Está los personajes que se involucran en el proyecto, algunos muy conocidos en los medios de comunicación como Mardonio Carballo, repito, Natalia Toledo. Creo que nos da una orientación de que va a ser muy fortalecida. Y seguramente habrá proyección de obras y trabajo cultural que no necesariamente por el origen o la proveniencia de culturas populares, no necesariamente son culturas indígenas, sino culturas populares. Está la cultura urbana, cultura, digamos, mestiza, ¿no? Es decir, cultura popular no es cultura indígena, o no únicamente cultura indígena. Yo creo que
habría que ver varios conceptos. Uno de ellos, la cultura en su acepción más amplia, y otro que tiene que ver con la defensa de la creación cultural al más alto nivel. No se puede enfatizar la defensa de una parte de la cultura en detrimento de la otra. Hay una parte de la cultura, por ejemplo, la música clásica, que requiere de una altísima especialización, que requiere de mucha experiencia, la danza, el fomento de las artes plásticas, proyección internacional, sí, claro. Y por otra parte sin descuidar lo que surge de los barrios, de los pueblos y de todos estos ámbitos en los que se crea la cultura popular. Podemos tener confianza en que las designaciones tendrán provecho para efectos de la sociedad, sin duda. ¿O le ves algún pero, más allá del incidente del sainete de Paco Ignacio en Guadalajara? Creo que es necesario que nos presenten un proyecto cultural muy detallado y empezar a ver resultados. ¿Esperas que lo presenten? Yo creo que es necesario y hay gente que ha trabajado mucho y que merece tener buena suerte, como la merecemos tener todos en estos días de incertidumbre absoluta. Él es José Luis Martínez, mi admirado compañero, amigo, aquí en Milenio, a quien usted debe leer en su santo oficio, yo le digo inquisidor, cada semana, pero sobre todo, pues más que leerte, ver el suplemento que confeccionas, Laberinto. Claro que sí. No, hombre, las dos cosas, José Luis. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.